Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a comenzar la clase. De antemano pido disculpas, ahí empecé 3 minutos más tarde, no suelo llegar tarde a ningún lugar, pero hoy me falló la conexión de internet. Me tocó reiniciar la computadora y el sistema de internet y eso tarda su poquito. Bien, hoy vamos a hablar en la clase de redes de las redes informáticas bajo el modelo TCP pleca IP. ¿Por qué es tan importante este protocolo, jóvenes? Porque es aquí donde, gracias a este protocolo, tenemos el internet. El internet no podría ser posible. Sin este protocolo. ¿Cómo funciona el protocolo? Sencillo. El protocolo cifra los datos, trabaja en forma de capas, similar a una cebolla que tiene varias capas. Entonces, cifra los datos en una etapa, luego a otra capa, luego a otra capa, y cada servidor se va quedando con la información. Es decir, lo que ustedes ven, por ejemplo, en una página web, o esta información que estoy yo transmitiendo en este momento, no la ve los protocolos así como la estamos viendo nosotros, con texto, con imágenes, con audio, con sonido, no. La ve con números, con datos cifrados, en este caso lenguajes binarios. Hoy vamos a hablar de esto, del protocolo o modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es una aplicación a Internet del modelo OSI o de ISO que comprende un seguido de protocolos distribuidos en diferentes capas o niveles. La unión de todos estos protocolos y capas posibilita el envío de mensajes y señales entre diferentes redes de computadoras. Por ejemplo, para que ustedes me logren entender, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, la tribuna.hn, que es un periódico de aquí de Honduras, lo que hay detrás de la frase latribuna.com es una dirección IP, un protocolo de identificación. TCP significa transmisión, control, protocolo, protocolo de control de transmisión, y IP significa Internet o protocolo de Internet o protocolo de identificación. Cuando nosotros tecleamos, por ejemplo, la tribuna.hn, realmente lo que estamos disfrazando allí es un número de IP, que es la IP configurada de donde está alojada esa página, ¿verdad? En vez de escribir, por ejemplo, 192.168.0.11.15, se nos da la palabra, viene la situación de registros por dominio y convierte esos números en palabras para que sea más fácil el acceso y la distribución de contenido. Por eso es muy importante este protocolo. Significa, repito, transmisión, protocolo de transmisión y control de Internet. Eso es lo que significa. Pasamos, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si desde tu ordenador personal te conectas a una página web, probablemente vamos a usar los siguientes protocolos. Una capa de aplicación, que es el protocolo HTTP, que es una web. Esa HTTP nos indica que estamos entrando a un sitio web. Cuando aparece HTTPS significa que es un sitio seguro que cuenta con todas las normativas para ingresar. Luego vamos a entrar a una capa de transporte, el protocolo TCP, que no queremos que se pierdan los datos por el camino, es decir, pasa a otra capa que, según la imagen que aparece ahí, la computadora solicita a la red y la red envía una señal al satélite y el satélite vuelve a retornar los datos. En la capa de Internet del protocolo IP ayuda al ISMP por si hay algún problema, y en la capa de interfaz de red física Ethernet, Internet funciona en gran parte con Ethernet. ¿Qué es una Ethernet? Es una red local.
Voy a hacer una pausa de unos segundos, de un minuto, jóvenes. Ya regreso con ustedes. Bien, ya regresé. Mil disculpas, pero tenía un cliente ahí muy importante. Bien, vamos a seguir hablando del protocolo TCP/IP, que es lo más importante, es por donde fluyen todos los datos de Internet. Y este es el esquema de los principales protocolos en función de la capa. Hay una capa de aplicación, otra capa de transporte, una capa de Internet, una capa de interfaz de red. En la capa de aplicación se conecta un CCH, un DNS, que es un sistema de nombres por dominio, luego un FTP, que nos sirve para transportar datos, un RID, un SMT, que es un puerto para habilitar algunas conexiones como llamadas, llamadas entrantes y salientes. Está también esa capa que se llama SNMP, el DHCP, que es un tipo de código que permite habilitar páginas web, sobre todo esas páginas que trabajan con Flash. Y está también el TTP, que es el protocolo para las páginas web escritas en lenguaje HTML. Luego utiliza una capa de transporte que lleva un TCP, un UDP, un DCCP, un ISMP, un UTP y un FCP. Luego una capa de Internet que tiene una IP, luego una IP secundaria, una ICMP y una GMP. La capa de interfaz de red, que es una ARPANET, cuando se conecta a varias, un nodo NDP, la Ethernet, que es la red local, y una LT2. Es la forma de las capas en cómo está trabajando un protocolo TCP/IP. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿qué pasaba antes? Antes de usar el protocolo TCP/IP, habían varios modelos. Había uno que predominaba, se llama el modelo OSI, pero luego un grupo de ingenieros se reunió y decidió establecer como norma estándar que se usara el TCP/IP. Cuando se creó Internet habían muchos modelos de redes. Eso originaba muchos problemas, ya que cada una tenía sus propias reglas de estandarización, no se podían entender. Sin embargo, a mediados de los 80, el modelo OSI de ISO estandarizó los diferentes protocolos, que más tarde se transformó en TCP/IP. Hoy en día es la más usada a nivel mundial. Ok, ¿qué significa ISO o OSI? Significa Sistema Internacional de Estándares. Eso es lo que significa. Es un conjunto, ustedes quizás más adelante en el trabajo lo van a entender. Hay un conjunto de normas y reglas o protocolos estándar que se siguen en todo. Por ejemplo, para fabricar algún producto yo tengo que tener unas normas ISO 9220 y así una serie de normas. Hay una oficina que se llama Sistema Internacional de Estándares, que es la que establece las normas a seguir para determinado producto, para determinado servicio, cuáles son las normas que se deben seguir. Entonces, eso significa OSI o ISO. ¿Qué pasa también en el protocolo? Hay un encapsulamiento de la IP. Repito, la IP prácticamente va disfrazada. Cada computador tiene un número compuesto alrededor por 8 dígitos.
que simulan la identidad de una computadora. Estoy explicando qué es lo que ocurre cuando se transmiten los datos. Hay un encapsulamiento, los mensajes pasan a ser cifrados a través del protocolo de control de transmisión, TCP/IP, ocurre una frame, luego pasa por una Ethernet y luego forma un paquete de datos binarios y lo traslada al HTTP, que el HTTP header lo transforma en data. Bien, entendamos cómo funciona. Cada vez que pasa por una capa, esta añade su cabecera al mensaje original, data, como si de matrioska se tratara, es decir, que se encapsulan de uno dentro del otro. Es decir, cada dato, una vez que llega a una capa, se cifra para traspasar otra capa y luego en la otra capa se vuelve a cifrar. Cuando llega a su máquina destino, esta lo va desenvolviendo poco a poco, es decir, lo va regresando a su estado, quedándose con la información que le proporcionara cada cabecera. Primero simplemente tenemos datos cuando la caja de aplicación crea su mensaje, se lo envía a la capa de transporte, luego añade a la cabecera y encapsula los datos en un segmento y posteriormente pasa a la capa IP. Y una vez añadida a la cabecera correspondiente tenemos un datagrama o paquete. Finalmente, la capa física o de acceso a la red lo transporta en una trama llamada frame y su forma final y más extensa, ya en datos convertidos. ¿Qué significa el modelo TCP/IP? Su nombre proviene de dos protocolos más importantes que a la vez dan nombre a su capa. El Internet Protocolo IP, que da nombre a la capa de red, y el Transmisión Control Protocol o TCP, que da nombre a la capa de transporte. Es decir, que el modelo TCP es el medio de transporte para poder transmitir los datos. Las capas de los modelos TCP/IP. El hecho de que el TCP provenga del OSI o de ISO determina en gran medida cuántas capas tiene dicho modelo, como veremos más adelante cuando los comparemos. Son 4 y su arquitectura TCP queda determinada de la siguiente forma. Estas serían las capas por las cuales el protocolo trabaja: la capa física o de enlace con la red, la capa de Internet o IP, protocolo de Internet o de identificación, la capa de transporte o TCP y la capa de aplicación. Todo esto sucede dentro del router, dentro del cableado, por ahí están pasando datos a las diferentes capas. Capa física o de acceso a la red. Esta especifica qué características de hardware se usará para la red y cómo deben enrutarse los datos. Es donde se determina la topografía de la web a través de router, hub y switches. En función de cómo usemos estos aparatos, podríamos tener redes de área local o LAN, redes de área extendida y redes de área extendida sin cables, que son las WAN o WLAN, o redes de área metropolitana. ¿Qué son las redes de área metropolitana? Son las redes que tienen un control dentro de una ciudad, que se conectan dentro de una ciudad, en edificios grandes, en toda una ciudad. ¿Qué es una WLAN? Es una red inalámbrica corta, podría ser unos cuantos metros, y una WLAN es una red inalámbrica más extensa, no de unos cuantos metros, sino que ya de kilómetros, y la LAN es una red de área local. Todas trabajan a través de router, hub y switches o concentradores, hablando ya en español. Conteste las siguientes preguntas. Bueno, aquí está la tarea, me la entregan el martes a las 12 p.m. O sea, tienen plazo hasta las 12 p.m. Van a contestar las siguientes preguntas: ¿por qué es tan importante el protocolo TCP/IP? ¿Cómo funciona el protocolo TCP/IP? ¿Qué significa OSI? ¿Qué significa TCP/IP? Van a explicar las capas del modelo TCP/IP, qué modelo se usaba antes del TCP/IP,
cómo funciona la capa física de acceso a la red y van a hacer un resumen de 800 palabras de esta clase, de todo lo que yo he dicho en esta clase con sus propias palabras. Van a hacer un breve resumen de 800 palabras. Todo eso lo van a enviar al correo de jorgetrejocelaya@gmail.com. Les recuerdo a todos, por favor, enviar fotografías de cada clase que están realizando, cada tarea que estén realizando. Envíenme fotos. Esto, repito, es para agregarlo a un expediente que se envía a la departamental, ¿verdad? Así que para que no hayan problemas, necesitamos que ustedes manden siempre fotografías realizando tareas, ¿verdad? Voy a habilitar los micrófonos para que puedan preguntar y de esa manera puedan preguntarme. Voy a dedicar unos minutos aquí para alguna duda, alguna interrogante. Todavía tenemos 5 minutos por ahí. Pueden preguntar. Estoy atento ahí. Si tienen alguna duda, alguna interrogante, ¿cómo les va? ¿Están entendiendo los temas? Si no, pueden preguntarme por el chat de WhatsApp con todo el mayor de los agrado. Yo voy a contestarles cualquier interrogante, cualquier problema que ustedes tengan con la clase. De hecho, he ayudado a muchos ahí que algunas cosas no las han entendido y que al final las lograron entender y pudieron resolver y hacer su tarea. Bueno, ¿Para cuándo la tarea, profe? Dígame. Profesor, ¿para cuándo la tarea? La tarea sería para el martes. Ah, ya. Martes hasta las 12 p.m., ¿verdad? Ah, solo eso quería saber. Ok, bueno, me despido entonces, no hay más preguntas. Tengan todos un feliz fin de semana, entreguen sus tareas, esto les va a ayudar en su aprendizaje y pásenla bien este fin de semana.